Parte 3. Naruse Mio miró a su oponente en esta batalla decisiva, mientras que la vanguardia del señor demonio actual puso el pie en el escenario. Era un muchacho cuya apariencia parecía tan tierna como María. Habiendo dicho eso, Mio no subestimaría a su oponente basándose solo en las apariencias. La apariencia de un demonio no siempre estaba alineada con su edad, así que el joven y las miradas lindas no necesariamente significan que uno era débil. Sin embargo, de este joven que estaba delante de ella, la atmósfera y la postura que exudaba no parecían dar la sensación de que él era particularmente fuerte. Sus manos estaban cuidadosamente sujetas a un gran libro similar a un diccionario que parecía su arma, pero parecía tener dificultades incluso para sostenerlo, por lo que sería algo incómodo si se usara como un arma, y también tenía aberturas bastante grandes en su postura. Después de que Mio subconscientemente llevó a cabo tal análisis, se le recordó de nuevo que este era el vanguardia que el señor demonio actual había elegido, por lo que preguntó cautelosamente: ¿Así que tú eres mi oponente? El joven que estaba frente a ella respondió inmediatamente: sí. Sin embargo, el que va a luchar en realidad no seré yo. Después de declarar eso, el joven abrió el libro con su mano derecha, y al mismo tiempo, no muy lejos, un círculo mágico apareció en el piso del escenario. La cosa que poco a poco empezó a surgir de ella provocó una ola de exclamación a consecuencia de la audiencia. La primera cosa que apareció fue una cabeza enorme, seguida de hombros gruesos y musculosos, un torso, y finalmente, el cuerpo más bajo y los pies más robustos. Por fin, el oponente de Mio apareció ante sus ojos en su totalidad. Mio sabía exactamente lo que era, porque había visto cosas similares durante la batalla defensiva contra la facción del señor demonio actual en Ciudad Wildart hace unos días, solo su apariencia y tamaño diferían. Espíritu heroico, después de que Mio susurrara ese nombre bajo su respiración. En efecto. Sin embargo, este espíritu heroico y los que fueron usados para atacarte el otro día son diferentes. Naturalmente, es diferente de los espíritus de alto nivel que fueron utilizados por los que fueron enviados por el Consejo. No seguirá de forma pasiva las órdenes sencillas, será capaz de pensar en tácticas para adaptarse a la situación y aplicarlas de manera autónoma como un espíritu guerrero de alto nivel. En los registros de la era de la guerra de los dioses demonios, solo han habido algunos de estos. El joven que estaba delante del gran espíritu continuó: utilicé todo mi conocimiento y experiencia para forjar un contrato con él, aunque podrías pensar que es mezquino de mí no tomarlo personalmente. Al oír esto, Mio le dijo al joven con los ojos ligeramente cerrados / estrechados: no me importa, tú también estás luchando con tu propia fuerza. Así como Basara utilizaba su velocidad, María usaba su poder, y Yuki usaba sus diversas técnicas, Mio también usaba su propia magia para pelear, y así este joven ante ella estaba simplemente usando su conocimiento como un arma. Si eso se llamaba mezquino, entonces negaba todas las batallas que involucraban habilidades. Así que a Mio no le importó. Luego, después de que ambos bandos hubieran confirmado a sus oponentes y estuvieran listos para comenzar la batalla, todo el escenario se transformó en otra dimensión, tal como Mardones había escrito. El paisaje familiar era parte de su vida cotidiana, era también el punto de partida de donde alguna vez habían luchado contra la tribu de héroes en el pasado. Era la estación más cercana de la estación de la casa Touhou y la Academia Hirigasaka. Era tarde. Aparte de Luca, que en realidad no estaba luchando, Mio, y el enorme espíritu que se elevaba sobre ella como un edificio, no había nadie más en esta dimensión, todo lo que existía eran las sombras de los falsos conductores mientras se dirigían por el camino. Más bien una copia de la estación en sí misma, parecía ser una copia de la situación entera. Ya veo, Naruse Mio expresó en silencio su comprensión. La vida cotidiana estable y pacífica que disfrutaba fue interrumpida por la facción del señor demonio actual, quienes estaban detrás del poder que había heredado de Wilbert porque la consideraban una amenaza que había que descartar. De alguna manera, luchar con un espíritu aquí era más significativo que en cualquier otro lugar. Después de sentirse satisfechos por este escenario por su batalla, un sonido resonó en toda la moderna plaza de la estación. Era el gong al lado de la arena, una señal para el comienzo de la batalla. Entonces, Mio y el enorme espíritu comenzaron a moverse casi al mismo tiempo. Para ampliar su distancia y para poder preparar una magia ofensiva más poderosa, lo primero que hizo Mio fue utilizar la magia de vuelo, mientras que el primer paso que el espíritu tomó naturalmente fue un ataque que utilizó su enorme cuerpo hasta los límites, empujó su puño voluminoso hacia afuera. Sin embargo, el espíritu no fue por un golpe recto, sino que sacó un gancho curvado. Así sacrificó la distancia más corta posible y tardó un poco más, pero más que eso lo compensó en su segundo ataque. Al verlo, Mio jadeó mientras volaba en el aire a través de la magia.
El golpe de gancho del espíritu había alcanzado su objetivo, no Mio, sino el edificio alto delante de ella. Tras el sonido del derrumbe del edificio, un mar de cristales rotos y escombros fue arrojado hacia Mio debido al impacto, y todo su alrededor fue consumido instantáneamente. Luego, después de ese asombroso ataque de área amplia, fue seguido por el puño derecho masivo del espíritu. Aislado fuera de la dimensión de la batalla, Luca lo vio en ese mismo instante. Una corriente de la dimensión en la que se desarrollaba la batalla se proyectaba sobre el escenario, mostrando la escena de los escombros y polvo que sumergía a Mio, así como el puño del espíritu que la perseguía, resultando en un explosivo y destructor sonido de la tierra que causó en la ciudad del reino humano, toda la zona siendo arrasada hasta el suelo. Cuando el público fue testigo de esta escena, y también por el impacto que parecía semejante a un meteorito que golpeó la tierra, se volvieron eufóricos y gritaron interminablemente en excitación. A pesar de los aplausos de la multitud desde todas las direcciones, solo la expresión de Luca seguía siendo seria. Aunque no poseía ninguna fuerza de combate por su cuenta, tenía una visión aguda que le permitía ver claramente, algo había salido desde la nube de escombros justo antes de que el puño del espíritu nivelara la plaza frente a la estación. La proyección seguía mostrando el sitio del incidente original, y mostraba el cuerpo del espíritu que se había vuelto hacia algo en la distancia, Naruse Mio, quien voló a través del cielo púrpura a alta velocidad. Incluso si hubiera estado envuelta en la onda de choque y los escombros, parecía ilesa. No solo eso, su ropa no tenía el menor rastro de haber sido ensuciada. Aunque no se sabía cómo lo había hecho, estaba claro que había salido ilesa de ese ataque. Pero no ha terminado todavía. Cuando Lucas susurró, la proyección volvió a mostrar al espíritu. Sacó el puño del suelo mientras se levantaba lentamente, y luego se giró hacia la esquina noreste, y luego entrecerró los ojos, apretando fuertemente al enemigo volador que permanecía dentro de su vista mientras que enrollaba su cuerpo hacia adelante. Se estaba preparando para el próximo ataque. Naruse Mio continuó volando lejos de la fuente de la explosión hacia el horizonte. Ella fue capaz de escapar de la onda de choque de los restos del edificio gracias a esta magia de vuelo. Sin embargo, no salió a tiempo antes de que los escombros la tragaran. En ese momento, la superficie de la onda de choque instantánea fue demasiado grande, y era necesario alejarse de esos escombros lo antes posible. Si simplemente usaba la magia de vuelo para ascender, los escombros y los fragmentos de cristal ciertamente habrían chocado con ella y estaría herida por todas partes, pero ella no suspendió temporalmente su magia de vuelo para crear una barrera tampoco. Si ella hubiera hecho algo como eso lentamente, habría sido aplastada por el puño del espíritu con tanta fuerza que ni siquiera quedaría algún residuo. Un escudo hecho en esa breve cantidad de tiempo no habría podido defenderse contra el ataque de ese enorme espíritu. Así que siguió cantando magia de vuelo y lanzándola, no sobre sí misma, sino sobre la atmósfera circundante, que la transformó con éxito en una poderosa ráfaga de viento, y envolviéndose en este viento, pudo tomar prestado su impulso de manera de escapar de forma segura del sitio del impacto. Finalmente logrado encontrar cobertura, Mio soltó un suspiro de alivio. Había elegido un área fuera de la onda de choque generada por la destrucción de la estación por el espíritu y descendió a una estación a 3 paradas de distancia. El cantar la magia ofensiva poderosa mientras que la magia de vuelo se mantenía también requería más tiempo. En una situación en la que había perdido la concentración, no podía sacar ese poder. Al detenerse en un tren en movimiento, ella sería capaz de centrarse en cantar magia ofensiva mientras se alejaba del espíritu al mismo tiempo. Afortunadamente, Mio había aterrizado en un tren expreso. Esta dimensión había reproducido fielmente la situación del mundo real, de modo que la siguiente estación en la que pararía estaría a 6 estaciones de distancia, era más rápido que un coche ordinario y podría aumentar su distancia lejos del espíritu. No podía dejar de lado esta oportunidad. Así, Naruse Mio inmediatamente comenzó a cantar magia ofensiva. Sin embargo, una gran figura todavía estaba en la esquina de su visión, ahora se apareció en una posición agachada. ¿Qué quería hacer? Esa pregunta fue respondida tan pronto como se le preguntó. Como una bestia, desató el poder que había almacenado en su cuerpo en un instante, y cargó hacia su presa con una energía explosiva. Al sentir una ligera sensación de hormigueo en su piel, la premonición que tenía se convirtió en realidad. El espíritu había derribado todo lo que había delante de él al suelo con un solo puñetazo, pero sus patas parecían mucho más poderosas que sus brazos, así que cuando esas piernas ejercieron todo su poder contra el suelo, esa gran masa voló instantáneamente con una espantosa velocidad similar a un cohete. En un abrir y cerrar de ojos, ese enorme cuerpo voló a través de los escombros, paralelo a las vías sobre el río en el lado sur. Cargó en línea recta hacia la ciudad, acercándose al tren expreso en el que estaba Mio. ¡Maldición! Mio lanzó a toda prisa su magia explosiva.
El círculo mágico desencadenó un torrente de llamas que ardía en la atmósfera y golpeó directamente la cabeza del espíritu. En medio del sonido de la violenta explosión, el resto del cuerpo del espíritu quedó envuelto en llamas. Sin embargo, Mio abrió los ojos con asombro. A pesar de que su magia había golpeado su cabeza directamente, su velocidad no disminuyó en absoluto y continuó cargando hacia la fuente del infierno. Por supuesto, ese golpe solo tenía por objetivo retrasarlo, pero Mio no había reducido su poder de fuego, y la cabeza del espíritu debía haberse dañado severamente. Ella no esperaba que... No solo el espíritu seguía moviéndose, sino que las partes de la cabeza del espíritu que habían sido dañadas se restablecieron en un instante, casi como si el propio tiempo hubiera sido revertido. ¿Cómo podría? Era realmente una increíble tasa de recuperación. Los espíritus que atacaron la ciudad Wildard pudieron inmovilizarse temporalmente con un ataque a la cabeza, por lo que Mio apuntó directamente a su cabeza. Ser capaz de recuperarse tan rápidamente en tales circunstancias significaba básicamente que tenía un cuerpo inmortal. No había tiempo para sorprenderse, sin embargo, el espíritu estaba rápidamente cargando a través de la pista de carreras de caballos a lo largo de la carretera como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Tan pronto como llegó hasta el último carro, un barrido de su brazo golpeó todo el tren encima. ¡Ah! Mio saltó hacia atrás, y al mismo tiempo, lanzó la magia de viento. Después de un fuerte sonido metálico, los vendavales de viento cortaron la conexión entre los vagones. Poco después, los carros que seguían al quinto en el que se había metido originalmente se soltaron y cayeron al costado con un clang. Después de evitar estrechamente esa situación, la distancia entre Mio y el espíritu también se había incrementado ligeramente, por lo que inmediatamente comenzó a entonar magia ofensiva. Pero el espíritu no parecía importarle que el tren en el que Mio estaba se fuera más allá de su alcance, y continuó con su siguiente movimiento. Ahuecó su mano izquierda y continuó moviéndola como si cavara un agujero, pero antes de que realmente comenzara a cavar en el suelo, se agarró a una cosa en particular. Era la pista del tren. Era demasiado tarde cuando se dio cuenta de que era malo. El espíritu sacó los rieles de la superficie en un instante, catapultando a Mio y al tren expreso que estaba en el aire. Esto forzó a Mio a cambiar temporalmente su magia ofensiva en magia de vuelo, y al volver a representar lo que había sucedido la vez anterior, lanzó magia sobre la atmósfera circundante para mantenerse a salvo. El impacto que el espíritu creó en el suelo fue similar a un gigantesco tsunami que se lanzó hacia Mio en el aire. Frente al impacto abrumador, Mio eligió su ruta de escape como hacia arriba. Como no podía atacar ahora, tenía que retirarse primero. Así Mio se centró en la magia de vuelo, y voló en una línea recta para alejarse del espíritu, y de una sola vez, había alcanzado una altitud de varios miles de metros sobre el suelo. Pero el espíritu que estaba debajo de ella repentinamente se agachó de nuevo, y al instante siguiente talló un cráter en la carretera de asfalto, saltando hacia arriba con una increíble fuerza, y también fue capaz de volar en el aire sin el uso de la magia. Así, el enorme cuerpo se empujó hacia arriba desde el suelo y poco a poco se acercó a ella a un ritmo aún más rápido que la magia de vuelo. Todavía hay otras maneras. Absolutamente no podía perder, eso era lo que Mio pensaba impacientemente. Por supuesto, se trataba de una serie de duelos, por lo que incluso si ella perdía, todavía contaría como una victoria para Mio si los otros fueran capaces de ganar. Pero Basara y los demás vinieron por su propia voluntad. Si ella perdía y tenía que depender de su ayuda, no importaba cuánto quisiera permanecer junto con Basara y los demás, ella no sería capaz de levantar la cabeza a su lado. Frente a esta situación desesperada, la idea de liberar el poder de Wilbert brilló en su mente. Sin embargo, definitivamente no puedo hacer eso, tal como había declarado a Leobard, esta era su propia lucha. Tan pronto como utilizara el poder de Wilbert aquí, significaría que esta era una batalla entre la facción conservadora y la facción del señor demonio actual, el señor demonio anterior contra el señor demonio actual. Todo el mundo quería ayudar a desvincular a Mio del destino de ser la hija del señor demonio, y de los cálculos políticos del reino demoníaco. Estaban dispuestos a prestar su fuerza, incluso estaban arriesgando sus vidas para acompañarla. Mio no podía traicionar sus intenciones. Basara, frente al espíritu que se estaba acercando por cada segundo, Mio recordó al joven que era más importante para ella que cualquier otra persona. Anoche, Basara salió de la casa de huéspedes por su cuenta y no regresó. No quería pensar en cuáles serían las consecuencias si se descubriera que había tomado acciones individuales mientras estaba en territorio enemigo. Mio y las demás estaban preocupadas por la seguridad de Basara, y le habían pedido que llevara una de ellas, pero Basara insistió en actuar solo hasta el final, y se mantuvo firme en eso. Por el bien de esta batalla, hay una cosa que absolutamente debo hacer.
Eso fue todo lo que Basara había dicho antes de pedirle a María que hipnotizara a las sirvientas de guardia mientras cocinaban y pedirles información sobre la estructura del castillo de Landbull y su configuración de guardia. Simplemente dijo: haré todo lo posible para volver antes del amanecer. Se dispuso a aprovechar la noche, pero al final no regresó. Aunque el sol se había levantado en lo alto y la batalla había comenzado, él no estaba en ninguna parte. Según María, el contrato del amo sirviente perdería inmediatamente efecto sobre la muerte del amo, así como los sirvientes, Mio y las otras notarían definitivamente, y así podrían confirmar si Basara estaba vivo por lo menos. En cuanto a la capacidad de rastreo, era lo mismo que había dicho Sera, porque el nivel de su contrato de amo sirviente había mejorado, no podrían sentir la ubicación de Basara mientras él se negara. Si realmente fuera así, significaría que la conciencia de Basara seguía siendo normal, así que no había necesidad de preocuparse demasiado, pero si Basara estuviera dentro de una barrera especial como la del escondite de Solgiar, los efectos del contrato de amo sirviente se anularían y sería difícil decir si estaba seguro o no. Además, ese hombre en el consejo llamado Mardones sabía que Basara no estaba presente. Basara era capaz de usar Bani Sin Sift, y eso era una amenaza para ellos. Si descubrieran que Basara se había aventurado por su cuenta, era muy posible que aprovecharan la oportunidad para emboscarlo. Pero Basara definitivamente está bien. La confianza de Naruse Mio en Toho Basara era inquebrantable. Basara también le había dicho a Mio y a las demás qué hacer en caso de que no regresara. Basara siendo el último, y Mio actuando como la vanguardia eran todas cosas pre-arregladas. Así que él no sería una excepción esta vez tampoco, él sin duda volvería. En este sentido, Mio estaba segura. Si Basara regresaba y lo que le esperaba era la mala noticia de la derrota de su equipo. Si me deshonro aquí, ¿cómo podré mirarlo a los ojos? Basara había dicho una vez que cuando se enfrentara a la vida y a la muerte no se debía preocupar por el significado de la batalla, era más importante mantenerse con vida, e incluso si tenía que usar el poder de Wilbert, tenía que vivir. Así, junto con el grito de Naruse Mio, soltó el poder que estaba dentro de ella. Cuando el espíritu se elevó a través del aire hacia Mio con el puño preparado, Luca creyó que había obtenido la victoria. Ella morirá. Frente al espíritu atacante que tenía una fuerza y dominio tan inmensos, las defensas de Mio eran en comparación. Incluso si ella era de alguna manera capaz de escapar del primer golpe, el espíritu simplemente seguiría atacando hasta que un ganador se decidiera. Tarde o temprano, Mio acabaría llegando a un cruce en el que no podría evadir ni defender, e incluso si contraatacara, el espíritu de Luca podría regenerar sus heridas instantáneamente, siempre y cuando usara el poder que había heredado de Wilbert, podría usar la magia gravitacional para aplastarlo en una empanada. Por otro lado, si Mio mostraba alguna apertura durante su ataque, el espíritu en su lugar la aplastaría por completo. Si es posible, Luke esperaba que tomara la iniciativa de rendirse antes de eso. Leoard realmente quería hacerse con el poder de Mio, pero no matándola. Aunque Leoard declaró públicamente que la única hija de Wilbert que había heredado el poder de su padre era una gran amenaza que no podía ser ignorada, su verdadero propósito era obtener el llamado poder más fuerte del anterior señor demonio para poder usarlo como una carta de triunfo contra el consejo. Una vez que lograra hacerlo, el reino demoníaco se unificaría absorbiendo la facción conservadora. Para lograrlo, era necesario que Mio sobreviviera. Por lo tanto, Leoard inmediatamente reemplazó a Solgear después de que él ignoró su tarea cuando intentó matarla, y escogió al espía, Lars, a quien la facción conservadora había enviado como su nuevo monitor y guardaespaldas para mantenerla a salvo. Incluso al hacerlo, aumentó considerablemente el riesgo de que la facción conservadora llevara a Mio al reino demoníaco para respaldarla como el nuevo señor demonio. Cuando Leoard recibió la orden del consejo de atacar la ciudad de Wildart con los espíritus, le pidió a Gardo que protegiera la vida de Mio lo más posible. Esto fue porque Leoard por sí mismo también sentía un dolor en su corazón hacia Mio, quien originalmente vivió y creció en el reino humano, pero perdió a sus dos padres simplemente porque ella era la hija del antiguo señor demonio y fue forzada en el camino de venganza. Aún así, Luca no podía intencionalmente permitir que su oponente ganara frente al consejo. Habiendo llegado tan lejos ya, no podía permitir que el consejo utilizara tales faltas como excusas. Así que Luca no controló el espíritu. Y en ese momento, el espíritu lanzó un golpe adecuado que fue suficiente para convertir a Mio en polvo. En ese instante, Luca soltó una exclamación de sorpresa. Justo antes de que el colosal puño derecho del espíritu golpeara a Mio, desde el puño hasta el codo, todo el brazo inferior se había desvanecido como si hubiera sido instantáneamente vaporizado. Eso es,
En la proyección que mostraba la dimensión en la que se desarrollaba la batalla, el cuerpo de Naruse-myo brillaba en rojo y emanaba una aura roja. ¿Cómo puede ser? Aunque el espíritu comenzó a regenerarse de inmediato, su velocidad no pudo mantenerse en absoluto. El espíritu ni siquiera tuvo la oportunidad de reparar su carne, ya que parecía ser erosionada por el aura roja que Myo irradiaba, y su cuerpo se evaporó continuamente y desapareció. El espíritu movió entonces el otro puño, pero tampoco pudo tocar a Myo, ya que desapareció ante ella como si hubiera sido vaporizado. El pie de su pierna derecha sufrió un destino similar, haciendo que el gigantesco espíritu perdiera el equilibrio y se estrellara en la ciudad con un fuerte sonido como un trueno. El cuerpo del espíritu y la capacidad de autocuración han sido eliminados por ella. Mientras Luca miraba la proyección y murmuraba en estado de shock, Myo aterrizó frente al espíritu. La elección que hizo Myo cuando se metió en esa situación desesperada no fue usar la magia gravitatoria de Wilbert, sino el poder que ella poseía por su cuenta. En el pasado, Myo también había usado este poder cuando destruyó el brazo derecho de Solskjaer. Ahora, su relación de amo-sirviente con Basara era mucho más profunda de lo que era antes, por lo que fue capaz de liberar instantáneamente su propio poder fortalecido. Y el resultado de eso fue el espíritu que estaba delante de ella, incapaz de levantarse de la tierra. El aura roja que rodeaba a Myo también hizo que el espacio que la rodeaba se volviera inestable. Yo sé que también tienes ciertos objetivos por los cuales debes ganar. Myo extendió su brazo derecho hacia el espíritu ante ella, y le dijo a Luca, quien presumiblemente estaba viendo esta escena desplegada desde la emisión en el escenario. Pero es muy desafortunado, porque tengo que volver a ver a Basara con la cabeza en alto. Al mismo tiempo, el aura roja que lanzó barrió desde los pies a la cabeza al espíritu, destruyendo ese cuerpo gigantesco sin un solo rastro. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.